queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día. Saludos en este glorioso día. Y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx y si quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina, que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas, y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que estas fórmulas expresan, y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduran en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reine en el nombre del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos del texto bíblico son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitados a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. Así que traigan todos sus enfermos y vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior estamos hablando sobre Hebreos capítulo 10. Y decíamos que desde el primer instante de su encarnación, el Hijo de Dios acepta el designio de salvación en su misión redentora. Cuando nos dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y lo dijo en Juan capítulo 4. Hermanos, el sacrificio del Señor Jesús por los pecados del mundo entero, según Juan capítulo 1 Juan capítulo 2, es la expresión de su comunión de amor con el Padre Celestial. Cuando dice, el Padre me ama porque doy mi vida, y lo dice en Juan capítulo 10. Dice, el mundo debe saber que yo amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Lo dice en Juan capítulo 14. Hermanos, cuidado con el verdadero pecado, que sería perder la esperanza. El verdadero pecado es perder el gusto
de aquello que ya hemos probado. El único remedio es avanzar. Acordémonos de las palabras de San Gregorio. Uno desea los contentos de este mundo, mientras no los tiene, y cuando los tiene, se cansa de ellos. No se desean las alegrías espirituales hasta que uno no las tenga, pero cuanto más las tiene, más las desea. Dice, ahora bien, donde hay remisión de pecados, ya no hay ofrenda por ellos. Con estas palabras, hermano que me escuchas, concluye la comparación entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo, bajo el aspecto de su eficacia, según lo anuncia Hebreos capítulo 7. La superioridad del sacrificio de Jesucristo se muestra en que los sacrificios de la ley mosaica tenían que reiterarse porque no podían borrar los pecados. En cambio, el sacrificio de Cristo en la cruz es único y perfecto para siempre. Dice, por tanto, hermanos, como tenemos la confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús. Hermanos, aquí comienza la segunda parte de la carta, que tiene un carácter más moral. Predomina la exhortación a conducirse según una fe viva y perseverante, que mueve a acercarse a Cristo, tanto en las pruebas y tribulaciones, como en la conducta presidida por la caridad, según lo anuncia Hebreos capítulo 12. Es una llamada a dejar que actúe en el alma la redención obrada por Cristo en la cruz. Dice, por el camino reciente y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Hermanos, al decir que la carne de Cristo es velo, no solo se recuerda el velo del templo de Jerusalén, que separaba el santo de los santos del resto del santuario, sino que se afirma que la humanidad de Cristo es a la vez camino, porque revela su divinidad, y velo, porque lo oculta. Dicen, no abandone las asambleas. Hermanos, nuestra esperanza es más débil y por eso hallamos motivos para faltar a la celebración dominical, a las asambleas de la comunidad a la que pertenecemos. Si eso se generaliza, la comunidad cristiana se desintegra. No somos ángeles. ¿Y cómo, pues, vamos a vivir de Cristo si no tenemos comunidad? ¿Cómo? Sin ella, por más que participemos en actividades comunitarias de todo tipo, nos faltará lo esencial para ser entre los que no han entrado testigos de lo que no conocen. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda ningún sacrificio por los pecados, sino la tremenda espera del juicio y el ardor del fuego que va a devorar a los rebeldes. Hermanos, estos versículos señalan la gravedad del pecado mortal deliberado y exhortan al santo temor de Dios, porque santo es el temor de Dios. Temor, que es veneración del Hijo para su Padre, nunca es temor servil,
porque tu Padre Dios no es un tirano, nos los dice San José María. Para el mundo, esta fe de los cristianos no era algo evidente. San Pablo llega a calificar el contenido de la fe cristiana de escándalo para los judíos y los paganos. Pero vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23. Hermanos, en este pasaje, el apóstol San Pablo predica que Cristo crucificado es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Para los judíos y gentiles es escándalo. En momentos en que la iglesia se repliega sobre sí misma, el apóstol San Pablo le recuerda su misión. Debemos, en primer lugar, predicar el evangelio o disputarnos los puestos de guías y de ministros. Aunque estos cristianos de la ciudad de Corinto no son grandes intelectuales como aquellos griegos, les gustan los hermosos discursos y quieren aparentar ser cultos. En esa época, en todo el Imperio Romano, muchas personas andaban en busca de doctrinas esotéricas y un cierto número en la iglesia veía en la fe un medio para lograr un saber superior. El apóstol San Pablo, pues, les dirá que toda la sabiduría cristiana está contenida en la cruz. La misión característica para la cual el apóstol San Pablo ha sido enviado es evangelizar. Es su gran don, es su gracia, es su carisma, según lo anuncia Hechos capítulo 22. Pero no lleva esa proclamación sirviéndose de una sabiduría de la palabra, que era el arte del bien hablar y la habilidad humana utilizada por los oradores griegos para cautivar y persuadir a su público, proponiendo argumentos convincentes. El misterio de Cristo que muere en la cruz tiene valor por sí mismo, tiene fuerza intrínseca. Su simple proclamación basta, y esta no necesita ir revestida de los artificios de la elocuencia humana. Si la predicación recurriera para convencer a esa sabiduría de palabra. La cruz se había visto vacía de su contenido y de su propia fuerza. Y esto, hermano que me escuchas, el apóstol San Pablo no lo puede soportar. Por eso nos recomienda que la cruz debe estar presente en el mensaje que predicamos y en la manera como lo predicamos. Hermanos, a los judíos que aguardaban un rey glorioso, el apóstol San Pablo presenta a un crucificado que no había liberado a su país, y esto los escandalizaba. Lo mismo tiene que pasar entre nosotros. La no violencia activa del creyente, su manera de luchar honradamente y sin odio, son un escándalo para muchos que la consideran ineficaz y muy lenta para resolver nuestros problemas. De igual modo, en la evangelización siempre nos costará en nuestras comunidades
recordar la pobreza del Señor Jesús y trabajar con medios pobres. En un mundo sometido a los medios de comunicación, y tendremos que contar con la gracia de Dios, porque somos débiles, sin título y sin prestigio. Hermanos, la contemplación de Cristo crucificado llena el pensamiento del apóstol San Pablo. Está impresionado por el misterio de la cruz de Cristo, donde él ve que se manifestó la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios como contraste a la sabiduría de la palabra. El apóstol San Pablo presenta la palabra de la cruz. El énfasis que el apóstol San Pablo quiere dar a la palabra es manifiesto el término la palabra, que en muchas ocasiones comprende el evangelio total, según lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 1. Hermanos, está reservado aquí a la proclamación del misterio de Cristo en cruz. Se buscan milagros que garanticen la verdad del mensaje, ya sea sabiduría o doctrina, que satisfaga a una inteligencia avida de conocimientos. Este interés no es condenable en sí mismo y, paradójicamente, la cruz de Cristo será su respuesta. En la cruz se cumplen las palabras del profeta Isaías, capítulo 29, que anunciaban la incapacidad de los que se consideran sabios y prudentes, según criterios mundanos, para penetrar la sabiduría divina. La predicación de la cruz de Cristo, señala Santo Tomás de Aquino, contiene algo que según la sabiduría humana parece imposible, como que Dios muera o que el omnipotente se someta a las manos de los violentos. También contiene cosas que parecen contrarias a la prudencia de este mundo. Como dice uno, pudiendo, no huya de las contrariedades. Hermanos, el apóstol San Pablo ha proclamado la buena nueva de la salvación por la muerte de Cristo en la cruz. Este mensaje ha parecido una tontería, una estupidez, una locura para los que, rechazando esa proclamación, se pierden, según lo anuncia el apóstol San Pablo en su segunda epístola a Tesalonicenses, capítulo 2. Pero, para quienes se salvan, para nosotros los creyentes, que hemos aceptado por la fe este mensaje salvífico, la palabra de la cruz es fuerza de Dios, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1. Esta palabra, pues, no es solo una manifestación o demostración del poder de Dios o una fuerza de Dios, sino que es la misma fuerza de Dios que actúa salvando. Ya en los tiempos del profeta Isaías, Dios anunciaba al pueblo israelita que la sabiduría puramente humana no sería capaz de liberarlo del azote asirio, y lo anuncia en Isaías capítulo 19. Aquí el apóstol San Pablo no condena la verdadera sabiduría del hombre, que es un don de Dios y participación de la sabiduría divina, sino la sabiduría
altanera, la sabiduría llena de orgullo, la sabiduría autosuficiente que se establece como norma última y decisiva. Hermanos, el hombre, gracias a la inteligencia que el Creador le ha dado, hubiera podido conocer a Dios a través de sus obras, pero se jactó de su sabiduría, se ofuscó en sus razonamientos y se enteneció en su insensato corazón. Y en definitiva, no conoció a Dios, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1. Sin embargo, hermano que me escuchas, esta ignorancia culpable del hombre formaba parte misteriosamente del plan de la salvación divina, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. En efecto, hermano que me escuchas, plugó a Dios en una paradoja divina servirse de una necedad, servirse de una locura, servirse de una tontería de la predicación, de la cruz y un Cristo crucificado para salvar a aquellos que creen en el mensaje proclamado, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 3. Pues bien, hermano que me escuchas, la fe es exigente y pide abandono y adhesión total a la palabra de Dios sobre cualquier seguridad humana. El judío exige milagros, exige signos claros y palpables que garanticen la verdad del mensaje, según lo anuncia Mateo capítulo 12. En cambio, el griego pide argumentos sabios que satisfagan a su inteligencia, según lo anuncia Hechos capítulo 17. El milagro y la sabiduría pueden ser en sí legítimos y buenos, pero ni uno ni otra son capaces de explicar el misterio del plan divino de salvación, el cual debe ser aceptado finalmente en la fe. Los judíos esperaban un Mesías victorioso, obrador de prodigios, restaurador de la monarquía davídica, según lo anuncia Lucas capítulo 24. Para ellos, un Mesías crucificado era un fracaso, y el arma más poderosa que tenían para refutar al Señor Jesús, para decir que que no había sido el Mesías, era justamente el hecho de haber muerto en una cruz, como lo dice Mateo capítulo 27. Para los griegos, por su parte, preparados para sopesar los argumentos con el fin de sentir o rechazar una proposición, la proclamación de un Cristo crucificado no tenía sentido alguno. Era simplemente una tontería, era una locura. Sin embargo, para los que mediante la fe han sido llamados a la salvación, ya sean judíos o griegos, porque las divisiones han desaparecido. Cristo en cruz no solo parece, sino que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Creer en Dios como Padre eterno distinguía a los creyentes de todos los demás. Al mundo del siglo I, creer en Dios como Hijo eterno
no le resultaba menos escandaloso. También a algunos primeros cristianos les costaba sustraerse al escándalo que suponía la paternidad de Dios. Las antiguas herejías acusaban el recelo causado por el lenguaje familiar del Nuevo Testamento. Algunos gnósticos rechazaban los términos revelados que se aplicaban a Dios y, en su intento de sustituirlos, llegaron al rebuscamiento y al absurdo. Valentino, un famoso gnóstico, un sacerdote descarriado, rechazaba el nombre de Padre y en su lugar le llamaba protoprincipio, protodespojado de mente, inefable e innominables. La fuente de toda teología de Valentino era evidentemente el mismo, cuya gnosis o conocimiento especial estaba por encima tanto de las escrituras sagradas como de la tradición de la Iglesia católica, por supuesto. Ese gran santo de nuestra Iglesia católica, San Ireneo, reventó su doctrina limitándose a demostrar que era arbitraria e idiosincrática, ya que Valentino se sentía libre para sustituir los términos de revelación divina asignados a Dios. San Ireneo tomó los términos de Valentino y los reemplazó arbitrariamente por otros como calabaza, melón y pepinos, dando lugar a una de las mejores piezas cómicas de la primera literatura cristiana. En el siglo IV había otro hereje, se llamaba Ario, y planteó un problema parecido al negar la eternidad del Hijo de Dios. Negaron también la eternidad de la paternidad de Dios. Dios no puede ser eternamente Padre si no vive una relación eterna con otra persona divina. Por eso, Ario, el hereje, no se refería a la divinidad como Padre, sino como Dios ingénito. La respuesta de San Atanasio, gran santo de la Iglesia Católica, consistió simplemente en intentar encajar la palabra ingénito en las oraciones básicas del cristianismo o del cristiano. Cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, nos dice: cuando oréis, decís Dios ingénito, sino cuando oréis, decís Padre nuestro que estás en los cielos. Y fue su voluntad que el resumen de nuestra fe se atuviera a lo mismo. No nos ordenó bautizar en el nombre del ingénito y del engendrado, ni en el nombre del creador y la criatura, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque con la iniciación, también nosotros, obra suya, nos hacemos hijos. Cuando eliminamos los términos para el nombre de Dios, revelados por el Señor Jesús, el cristianismo sencillamente no funciona. Si intentamos encajar cualquier otro término, la liturgia deja de tener sentido. Los sacramentos pierden coherencia y la salvación se convierte en una recompensa mediocre. Hasta el Evangelio deja de tener sentido. Hermanos, la paternidad de Dios es algo revolucionario y esencial para la identidad definitiva del cristianismo. Es lo que se debe confesar para que la fe personal sea auténtica
Es lo que se debe confesar para entrar en la alianza. Así lo demuestran claramente los teólogos protestantes al dejar constancia de que la Biblia hebrea califica a Dios como Padre solo 17 veces, mientras que el término Señor, Yahweh, aparece casi 7,000 ocasiones, y el de Dios, Elohim, cerca de 2,600 veces. Con el Señor Jesús, el lenguaje religioso da un giro radical hacia la paternidad divina. Conviene leer atentamente los datos obtenidos del Nuevo Testamento y la conclusión de estos dos estudiosos. En el Nuevo Testamento, ese saludo o designación de Dios como Padre aparece aproximadamente 260 veces, y entre ellas no existen metáforas respecto a esa paternidad. La palabra Padre expresa la naturaleza de Dios en los textos del Nuevo Testamento y en la primitiva tradición cristiana basada en ellos de un modo exclusivo y sin paralelo, al menos que sepamos, en la historia de las religiones. Hermanos, Padre, esa es, en una palabra, la revolución cristiana. Es la palabra que distingue al cristianismo de cualquier otra religión presente en la tierra antes o después del nacimiento del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios aparece como Padre solo en contadas ocasiones, con prudencia y de forma metafórica. En el Nuevo Testamento, los términos de paternidad divina están omnipresentes y son abundantes y metafísicos. El patrón iniciado en los evangelios tiene continuidad en las epístolas. Así es como San Pablo comienza repetidamente sus cartas a las iglesias cuando dice: gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Pero vayamos a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 1, versículo 7. Hermanos, en este párrafo bíblico vemos el saludo del apóstol San Pablo. El apóstol comienza su carta a la manera de las epístolas griegas, con la inscripción que consta de 3 elementos: el nombre del remitente, el de los destinatarios y un saludo. La inscripción de las cartas era ordinariamente breve y de protocolo. El apóstol San Pablo, en cambio, después de dar su nombre, enriquece la inscripción, le imprime solemnidad y se sirve de ella para ofrecer una síntesis del evangelio que él proclama entre los gentiles y presentar su autoridad apostólica ante la iglesia de Roma. En esa época, el término evangelio, que significa buena nueva, tenía sentido de victoria. El apóstol San Pablo se presenta como el pregonero del mensaje liberador, destinado a toda la humanidad. Pero, ¿dónde está la buena nueva? El apóstol San Pablo lo resume así: el Hijo de Dios vino a la tierra y después de compartir la condición común de todos los hombres, entró por su resurrección en la gloria que le correspondía.
El apóstol San Pablo justifica su carta ante los fieles de Roma, la ciudad, por supuesto, donde aún no había estado como apóstol por vocación divina, que le sitúa al nivel de los 12 apóstoles y designado o elegido para el Evangelio de Dios. Se dirige a sus destinatarios con la expresión amados de Dios y llamados a ser santos. Esto es un eco sin duda de la exhortación de Levítico capítulo 11, donde se lee: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, el Señor lleva la ley mosaica, a su plenitud y señala la llamada universal a la santidad, no como una sugerencia o una posibilidad, sino como un mandato. Nos dice San José María: tenemos obligación de santificarte. Tú también. ¿Quién piensas que esta es labor exclusiva de sacerdotes y religiosas? Hermanos, esto es de todos, sin excepción. Cuando el Señor dijo: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, en Mateo capítulo 5, dice: siervo de Jesucristo o siervo de Cristo Jesús. Esta expresión, hermano que me escuchas, evoca el título honorífico de siervo de Yahvé, de Isaías, el profeta, dado a personajes como Moisés, como el rey David, como los profetas, que vivieron comprometidos en el servicio de Dios, realizando una tarea salvífica en relación con el pueblo elegido. Al proclamarse siervo de Cristo Jesús, el apóstol San Pablo confiesa que está consagrado por entero a servirlo en la misión que le ha confiado. El título Cristo Jesús, preferido aquí a Jesucristo, no solo es un nombre propio del Señor, sino que subraya su calidad de Mesías, en quien se han cumplido las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Dice: llamado a ser apóstol. Hermanos, el verbo llamar indica un acto de beneplácito divino, en virtud del cual el apóstol San Pablo recibió la misión de ser apóstol en Gálatas capítulo 1. El autor expresaba con energía la misma idea cuando dice: Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por un hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre. Dice apóstol, que equivale al hebreo siliá, que significa enviado, según Juan capítulo 13. El Nuevo Testamento emplea este término para designar a los 12 apóstoles según Mateo capítulo 10, pero lo usa también en escala más amplia, aplicándolo a Bernabé y a Pablo en Hechos capítulo 14, a Andrónico y a Junías en Romanos capítulo 16 y a otros más. Es interesante notar que en 1 Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4, Dios pone en la iglesia primeramente a los apóstoles. En Efesios capítulo 3 dice que este misterio, que es el Señor Jesús, ha sido revelado por Dios a sus santos apóstoles. Y en Efesios capítulo 2 dice que la iglesia ha sido edificada sobre los cimientos de los apóstoles. El apóstol San Pablo
no perteneció al grupo de los 12 apóstoles, ni conoció al Señor Jesús en su vida terrestre, pero por un favor muy personal y gratuito, vio al Señor resucitado y recibió directamente de él su evangelio y la misión de ser testigo, según lo anuncia Hechos capítulo 26. Esto lo ha constituido apóstol. El apóstol San Pablo se reconoce como el último de los apóstoles en 1 Corintios capítulo 15, pero afirma con vehemencia ser igual que ellos en 1 Corintios capítulo 9. Su misión fue colaboradora por los signos que caracterizan a un apóstol, según anuncia 2 Corintios capítulo 12. Dice, puesto aparte para el evangelio de Dios. Hermanos, este principio indica separado, segregado, y está en íntima relación con la idea de separar para Dios el primogénito del hombre o del rebaño, según lo anuncia Éxodo capítulo 13, de tomar a Israel para hacer posesión de Yahvé, según Levítico capítulo 20, de consagrar los levitas al culto divino, según lo anuncia Números capítulo 8, de ofrecer los primeros frutos, según lo anuncia Números capítulo 15, como el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 1 y el siervo de Yahvé en Isaías capítulo 49. El apóstol San Pablo es un consagrado, un puesto aparte por Dios desde el seno de su madre para cumplir una misión, según lo anuncia Gálatas capítulo 1. Este evangelio, hermano que me escuchas, lo había ya prometido Dios a través de los profetas. En las Sagradas Escrituras lo anuncia Romanos capítulo 16. Esta afirmación es importante. La nueva alianza, el cristianismo, no es sino el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en la primera economía. O sea que antigua y nueva alianza constituyen un mismo plan de salvación. El acontecimiento cristiano es la clave para comprender en profundidad el Antiguo Testamento. Era necesario que la Iglesia de Roma, integrada por judíos y gentiles, fuera comprendiendo más y más la unidad del plan salvífico de Dios, revelado en las Sagradas Escrituras. El apóstol San Pablo tiene en su mente al Señor Jesús de Nazaret en su condición concreta. De ese Jesús, antes de mencionar cualquier situación, afirma que es el Hijo de Dios. Esta afirmación, hermano que me escuchas, es una confesión de la preexistencia del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, un reconocimiento de su filiación divina. El mismo Dios de la eternidad, según Romanos capítulo 5. Pero ese Hijo enviado por Dios ha tomado la naturaleza humana de condición débil y frágil, expuesta a la muerte. Así, según la carne, nació como miembro de una familia humana. Fue israelita entre los israelitas y más precisamente un miembro de la estirpe del rey David. La mención del rey David encierra ya una contonación mesiánica, hecho hombre como nosotros. El Señor Jesús sufrió el dolor y la muerte, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, constituyéndolo así Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad. Hermanos, el Espíritu Santo, que es fuerza de Dios, entró en acción en esa glorificación del Señor Jesús. Y el Señor Jesús fue hecho Espíritu que da vida, según lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Hermanos, en su naturaleza humana, exaltada a la diestra del Padre Celestial, el Señor Jesús recibe el Espíritu Santo prometido y lo derrama a su vez sobre todos los creyentes de todos los tiempos para comunicarles una vida nueva, según lo anuncia Hechos capítulo 2. Se trata del encabezamiento que emplea de forma habitual porque constituye su punto de partida teológico. El apóstol San Pablo no dice que Dios se asemeja de alguna manera a un padre, sino que sostiene que Dios es eternamente Padre, porque el Verbo es su eterno Hijo. Lo pueden ver en Filipenses capítulo 2, Gálatas capítulo 4. Hermanos, conocedor de la Torá, el apóstol Pablo sabía que ese lenguaje resultaría provocador para judíos y paganos. En su entorno, los judíos estaban acostumbrados a dirigirse a Dios como Padre de su nación. Lo podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 4. Versículo 41. Hermanos, en este pasaje bíblico habla de la preexistencia del Señor Jesús y los hijos de la verdad. Aquí el Señor Jesús dirige su discurso a los judíos que habían creído en él. Estos judíos eran gente del pueblo y no las autoridades, por lo que sí que se verá que su fe era frágil e imperfecta. Para ser verdadero discípulo del Señor Jesús, no basta oír su palabra, sino permanecer en ella, según lo anuncia Juan capítulo 6. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas,
nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.